Hola, ¿qué tal alumnos, alumnas? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a este video, a esta clase de Política y Ciudadanía de quinto año. En esta clase vamos a continuar hablando sobre qué es la política, que lo vimos en la clase anterior, en lo que les estuve mandando anteriormente, pero nos vamos a detener en un aspecto que es las distintas formas que existen de ver y considerar a la política. Existen dos maneras fundamentales de ver a la política. Una de esas maneras es el consenso, que quiere decir que los problemas que puedan surgir en una sociedad y que se pueden resolver a través de la política se hacen a través de la discusión y el llegar a un acuerdo. Eso es el consenso, ¿sí? Es decir, cuando existe un problema, una problemática, una dificultad, los distintos actores sociales de una sociedad se ponen de acuerdo en cuál es la mejor manera de resolver esa problemática y llegan a una resolución, ¿sí? Sin ningún tipo de violencia, ningún tipo de conflicto extra. Se ponen de acuerdo y resuelven el problema, aunque piensen distinto, ¿sí? Eso es lo que en política se llama consenso. Existe otra manera de la resolución de problemáticas que es la coerción. Y esto es cuando uno de los sectores que entran en conflicto ejerce una presión, una fuerza sobre los otros sectores, sobre él o los otros sectores, para la resolución del problema. Es decir, que el problema se resuelve, o debería resolverse, pero es mediante la fuerza de uno de ellos, sin la opinión del resto, ¿sí? Entonces, como no hay acuerdo, se dice que es la coerción. Bien, existen distintos autores, distintos pensadores que han hablado sobre este tema. Y nosotros nos vamos a detener acá en tres de esos pensadores que hablan sobre la primera manera de ver a la política, es decir, el consenso. Vamos a hablar primero de Aristóteles, que ya hablaba de esta cuestión de llegar a los acuerdos mediante la discusión y la política. Después vamos a hablar de John Locke, que es un filósofo teórico del liberalismo. Y por último, nos vamos a detener a hablar un poco de Habermas, que es un teórico que también dice que los problemas se resuelven mediante el consenso y mediante la comunicación. Vamos a empezar entonces con el primero que les mencionaba, que es Aristóteles. Y yo les voy a ir desarrollando este texto, los voy a ir explicando y después se lo voy a mandar a esto también a ustedes para que tengan para leerlo, ¿sí? Para seguir reforzando estos conceptos. El primero entonces, como decíamos, es Aristóteles. Sostenía que la idea de bien común estaba directamente unida, ligada a la idea de comunidad, de ciudad. Él entendía la comunidad como la ciudad. Y la ciudad era para él la ciudad griega, la polis griega, la ciudad-estado. Él veía en este espacio de ciudad-estado un espacio muy propicio para la vida en comunidad, para la vida en sociedad. Porque en ese espacio, que era un espacio reducido, pequeño, como era la ciudad-estado, se podía desarrollar de una manera muy fácil lo que era la discusión política cuando había un problema para resolver en ese lugar. Entonces, como todos se conocían y como era posible hablar entre ellos, se podía llegar a un acuerdo. Ese acuerdo permitía que las personas pudieran lograr mejores normas para la vida en comunidad y así vivir mejor. Lo que Aristóteles decía vivir bien o buen vivir, lo que hoy podemos relacionar con el bien común. Otro de los autores que decíamos que vamos a analizar en esta clase, en este video, es John Locke. Este es un autor inglés del siglo XVII y es considerado el padre o el precursor de lo que es el liberalismo moderno. Sus ideas acerca de la sociedad, la propiedad y la política tienen al individuo y a su libertad como punto de partida de toda su teoría. También este autor defiende muy fuertemente a la propiedad privada, ya que él sostiene
que esa riqueza, esa propiedad privada que tienen los individuos es el fruto del trabajo individual de cada uno de ellos. De esta manera, tengamos en cuenta, John Locke justifica la desigualdad entre las personas, porque justifica la acumulación de algunos y que el otro no tenga nada. Él dice que si alguien no tiene, alguien es indigente, pobre o no tiene el acceso a los bienes, es porque no se habrá esforzado lo suficiente para conseguirlo. Sabemos que esto no es así. A veces las condiciones sociales que existen en determinadas sociedades hacen que existan personas que no acceden a los bienes por más que se esfuercen y trabajen mucho, ¿no? Entonces él justifica de esta manera la desigualdad. Por eso es que es considerado uno de los principales precursores del individualismo. Dice John Locke que la sociedad es creada mediante un acuerdo entre las personas para que exista un juez imparcial que pueda resolver las controversias, los problemas que pueden surgir entre los distintos individuos cuando chocan distintas opiniones o distintos intereses. En este sentido, el Estado y las instituciones políticas son creaciones voluntarias de los individuos. Entonces acá encontramos este acuerdo, este consenso en la resolución de conflictos. El tercer pensador que nombrábamos y que decíamos que era partidario de esta idea del consenso en la política es Habermas. Habermas opina que la característica fundamental de los seres humanos es la razón, el pensamiento. Por eso dice que todos los problemas humanos tienen que resolverse llegando a acuerdos que posibiliten la vida en una sociedad. Para él, los fundamentos universales de la razón están en la comunicación humana. Pero mientras entre quienes hablan exista la voluntad de escuchar y dejar hablar a los demás para poner en discusión sus ideas, al final las personas se van a poner de acuerdo. Y mientras haya entendimiento, mientras las personas se pongan de acuerdo, podrán llegar a mejores normas para vivir en una sociedad cada vez mejor. Pero ¿qué pasa cuando la comunicación no se da? Cuando la comunicación falla por algunas de las cuestiones que mencionábamos anteriormente. En ese sentido, no se logran los acuerdos y se puede llegar a situaciones de violencia, que no necesariamente tiene que ser una violencia física, sino que puede ser cualquier tipo de violencia o de forma de imposición o intento de imposición por la fuerza de las ideas que uno tiene. En este caso no hay acuerdo, no hay consenso y hablaríamos de coerción sobre el otro grupo, que es algo que vamos a ver en la próxima clase, en el próximo video que les voy a mandar. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase, con este video que les mando hoy. Vimos a estos tres pensadores, a Aristóteles, a John Locke y a Habermas. Ellos y otros pensadores más sostienen entonces, para resumir, que la política siempre tiene que buscar el consenso, el acuerdo, nunca llegar a la violencia. Cada uno con sus características, cada uno en su época, ¿sí? Entonces, de esta manera llegamos al final de estos tres pensadores que explican de alguna manera que la política tiene que servir para ponerse de acuerdo y resolver los problemas de manera pacífica. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o no con cada uno de ellos, ¿no? Porque también de eso se trata la política y lo tenemos que hacer también en esta clase, en esta materia. Así que bueno, les dejo acá abajo del video los links para que vayan al lugar donde están las tareas que tienen que hacer. Igual también se las voy a mandar a los distintos grupos para que las tengan. Así que bueno, espero que pronto nos podamos ver en la escuela, que ya van varios meses que estamos fuera de las clases presenciales y la verdad que se extraña estar en la escuela y dando clases. Pero bueno, podemos mantenernos en contacto de esta manera. Espero que sigan bien, que estén bien, que se cuiden y ya pronto nos veremos. Nos vemos en la próxima. Chau.